hoy nos encontramos en Ponga, aquí en este entorno idílico, al lado del río. Y vamos a hacer una ruta súper chula, fácil, ideal para hacer con niños y se llama el desfiladero de Bello Pen. Hemos salido de Santillán y vamos a volver por el caminito de la Reina. Son unos 11 kilómetros en total y creo que por el camino encontraremos alguna que otra sorpresa, algún ser mitológico por ahí que nos espera. ¿Qué os parece si nos acompañáis y lo descubrimos? De Bello Pen. Esto es como un bosque muy antiguo, me está diciendo Lucía, parece un bosque antiguo. Muy primitivo, muy salvaje. Unos árboles que tienen pinta de tener muchísimos años. Estos no son reforestados. No, estos no son de esos de recebo que llamo yo. El camino, mira, a ver si se puede ver, el camino es un empedrado que está para matarse. Sí. Está muy resbaladizo. Si venís con niños, venís de un día que no llueva. Sí, tener cuidado porque resbala un montón para subir. Pero bueno, la cuesta es llevadera y cuidadín porque, mira, es que esto es una pasada. El lecho del río ya se ve y apenas hay agua. No, está muy seco, pero estamos flipando. Lo que sí os digo es lo de siempre. Ya vamos encontrando papeles, clines. Qué pereza me da tener que decir esto, y que parece mentira que lo tenga que decir. Deciros aquí que no tiréis basura. Por favor. En un sitio como este no. Y está orvallando. Yo traigo una sudada. Estamos los dos empapados del todo por la humedad y el calor. Se agradece el orvallo, pero el calor es tremendo. Daros cuenta que esto es un agosto en Asturias. Pleno agosto en Asturias. ¡Wow!
entramos en el pueblo de Pen. Se llama Pen, el pueblo, es una pasada. Y está en un alto, la niebla está muy metida. Yo entiendo que aquí tiene que haber unas vistas brutales. Lo que pasa es que nos las vamos a perder. Como siempre, estas rutas está bien para luego hacerlas con buen tiempo. Mira la capilla, qué pequeñita, qué bonita. Seguimos, pasamos Pen y continuamos ruta. Adiós. Ya abandonamos el río y aquí ya me puedo poner a explicaros. Dejamos la carretera para cruzar una valla, una verja que hay, que nos devuelve otra vez al bosque. Mirad qué pasada, ¿eh? El entorno ya vuelve otra vez a ser, el paisaje ya vuelve a ser de bosque, ya vuelve a ser increíble, ya vuelve a ser una maravilla. Y vamos a ir junto al río, un medio kilómetro aproximadamente, y una vez ya que nos separamos del río, continuamos por una sendita que va y nos devuelve a la ruta de Bellupen. Este camino se llama el Caminito de la Reina. Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar por el desfiladero de Bellupen, a través de los dos pueblos por carretera, enlazamos con el Caminito de la Reina y volvemos al inicio de Bellupen. Yo creo que es la manera más bonita y con menos carretera. Y a ver, si queréis hacer el Bellupen y subir y bajar, se os va a hacer más monótono. Y aparte, bueno, por las rocas es más peligroso. Entonces yo creo que es una manera que está bastante bien. No la sacamos nosotros, la hizo mucha gente. Pero nos pareció la manera más divertida de hacer la ruta circular y la más entretenida. Así que seguimos en un paisaje que es una maravilla. Una maravilla. Seguimos sudando.
Vaya pasada el caminito de la Reina, mirad. Está un poco cerrado, ¿eh? Este camino está menos transitado y está un poco más cerrado, pero es que es muy guapo. Tiene unas vistas espectaculares y es muy fácil de caminar, mucho más fácil que la subida, porque la subida con tanta roca y la humedad, pues bueno, se hacía un poco resbaladiza. Pero mirad, esto tiene más, el terreno más mullido y bueno, sobre todo ahora que también está más seco, abrió un poco el día, se camina súper fácil y súper bonito. Muy guapo los castaños. Parece que hubo aquí un incendio hace tiempo porque hay algunos que están quemados, pero es increíble la vegetación que hay y cómo está todo de bonito, ¿eh? Está muy guapo. A ratos se cierra, a ratos vamos por sitios abiertos donde se ve el desfiladero del río abajo. Una pasada. Me gusta muchísimo. Sí, muy recomendable, ¿eh? Sí, Lucía recomienda. Muy recomendable. Subir por el Bellupen y bajar por un cacho de carretera obligatoriamente, pero luego... Eso. Tiene carretera, que es lo malo, pero merece la pena luego bajar por el caminito a la Reina porque se lo hace súper ameno y súper divertido. Es que mirar, me voy ahora a una zona abierta y se ven ahí unas rocas, unas montañas guapísimas. Merece la pena, chicos. Recomendadísimo. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just like the sunrise. We're gonna light it up now. Vale, mirad, en este punto, bajando por aquí para abajo, volvemos otra vez al inicio de la ruta, pero desde aquí, por esa calella de ahí, por ese camino de ahí, se puede enlazar otra vez al camino de Bellupen. Nosotros, ¿por dónde quieres hacerlo? Nosotros nos gusta más el camino este de tierra porque es más blandito, vamos a hacerlo por ahí. Pero llegados a este punto, que os lo voy a marcar, podéis ir por abajo y os devuelve al cartelito de la entrada y al inicio de la ruta, o podéis ir por ahí, que es el mismo camino, lo que pasa es que por arriba y os lleva por pista, no por camino de hormigón, ¿vale? Seguimos. Chicos, aquí despedimos esta preciosa ruta. La verdad que nos ha encantado, recomendadísima para venir en familia, se hace rápido, podéis aprovechar el día y tranquilamente, tiene unos paisajes increíbles. Eso sí, a nosotros nos pilló la niebla al principio y no podíamos ver mucho, pero totalmente recomendable. Así que nada, si os ha gustado, darle a like al vídeo, suscribiros si no lo estáis ya al canal y seguir siendo unos aventureros. Vamos a hacerlo en estas dos. Ya me estoy yendo por las ramas. Esto es un sinvivir. Empiezo a hablar de Bellupen y acabo hablando de Lupín.
Todavía no. ¿Ya? Ya o matamos la mosca. A ver. Espera. Pero para mí eso es fundamental. Yo venía a mear aquí, casi me cago. Reputimos. Recomendadísimo. Me cayó el palo. La madre que lo toma el palo.